Evangelio según San Marcos, otra lección donde Jesús habla sobre la fe. Comenzamos con los oligopistos de Jesús, luego los personajes en los que Jesús elogió su fe, y vamos ahora de las últimas semanas viendo las referencias donde Jesús dio una lección de fe. Marcos capítulo 11 versículo 20. Es una lección impresionante lo que tenemos en la palabra del Señor. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Se secó la higuera. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, la higuera que maldijiste se ha secado desde las raíces. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Los dormidos me dan un poderoso amén. Oh, misericordia. Los que están atentos a la palabra de Dios me dicen aleluya. La higuera se secó. Solo encontraron ramas secas y secada desde las raíces, seca desde las raíces. Asombrado, Pedro dijo: Maestro, la higuera que maldijiste se secó. En respuesta a eso, Jesús le dice: tened fe en Dios. Así que vamos a ver qué lección nos da la higuera seca. La higuera es una de las plantas simbólicas en Israel. Está el olivo, está la vid y está la higuera. La higuera produce un fruto llamado el higo, muy agradable al gusto, pero también muy alimenticio. Pero se secó la higuera. Cuando Pedro dice asombrado: Maestro, la higuera que maldijiste se ha secado y se secó desde las raíces, Jesús le dice: tened fe en Dios. Si tradujéramos lo que Jesús dijo literalmente a nuestro idioma, tendríamos que decir: tened la fe de Dios. Así es lo que dice el griego original. Tened la fe de Dios. Por eso mi meditación en esta hora es: tened la fe de Dios. Significa que podemos tener la fe de Dios. Solamente pensar en eso, ¿no es extraordinario? Que usted pueda tener la fe de Dios. Tened la fe de Dios. Bueno, el traductor lo puso así: tened fe en Dios, que es bastante parecido y va muy cerca. Pero tened la fe de Dios no solamente es un desafío, es una orden. Cuando usted le dice a su niño: oh,
téngame esto, téngamelo. O tenlo. Le está dando una orden. Jesús nos está dando una orden. Ten la fe de Dios. Así que vamos a ver cómo es esa fe de Dios. Como tenemos poco tiempo, vamos directamente a materia. La fe de Dios asimila las lecciones de las experiencias de la vida. Es un poco largo, pero vale la pena copiarlo. La fe de Dios asimila las lecciones de las experiencias de la vida. Amados, la vida nos da lecciones. A veces el pastor nos da una lección, o en la universidad o en algún lugar aprendemos algo que se nos está enseñando, y eso es muy bueno y es importante y es necesario, y así aprendemos. Pero la mayor lección que podamos aprender es la lección que aprendemos de la propia vida. Y si no podemos aprender de la vida, estaremos condenados a vivir continuamente o en fracaso, o en tropiezos, o viendo barreras, o imposibilitados de alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. Tened la fe de Dios. Ahora, ¿por qué les digo esto? Aprended de las lecciones de la vida. Porque la higuera no se secó sola. No es que la higuera le cayó un gusano o un insecto, o le cayeron las hormigas o un comején, ni los zagaños. La higuera se secó por un acto. El día anterior, Jesús iba de Betania hacia Jerusalén. Estamos en la última semana del ministerio de Jesús. El día anterior, Jesús había ido a Jerusalén. Al día anterior había sido la entrada triunfal, el domingo, donde Jesús entra triunfalmente a Jerusalén, y cortan ramas de árboles, etcétera, etcétera, y las tienden a sus pies. El día siguiente, Jesús vuelve a ir a Jerusalén, porque Jesús no se quedaba en Jerusalén. Jesús estaba en el día en Jerusalén, pero en la noche se iba a Betania, a la casa de Lázaro, Marta y María. Entonces en la mañana él iba a Jerusalén. Y dice la Biblia que vio una higuera. Vamos a guardar el distanciamiento y me van a dar un permiso, porque no quiero que me pongan una multa. Misericordia, Dios. Y vio la higuera. Y la higuera tenía, dice la Biblia, muchas hojas. La higuera estaba en el camino. Y él va, y como ve tantas hojas, se acerca a la higuera. Pero ¿qué sucede? Que la higuera solo tiene hojas. A ver si la cámara me ayuda. Solo tiene hojas. Y al ver en ella hojas y buscar fruto, dice la Biblia que Jesús tuvo hambre. Tal vez era como usted. Ese día el Señor se fue. Marta se levantó tarde y María también, y no hubo desayuno, porque si no, ¿por qué tendría hambre en la mañana si hubiera desayunado? Por eso es que usted tiene hambre, porque no desayunó. Entonces va a la higuera, pero la higuera no tiene higos, solo hojas. Entonces el Señor dice
nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y siguió el camino. Marcos 11, 12, 13 y 14, léalo, ahí está. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez se hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás como a nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Nunca jamás como a nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Por eso se impresionaron, porque fueron a Jerusalén. Este es el lunes. Allí se da la limpieza del templo y algunas enseñanzas. Regresan en la noche a Betania. Martes en la mañana no desayuna, se va para Jerusalén. En el camino, a lo lejos, ve la higuera y se acerca a ella, y no hay frutos. Entonces dice: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Al día siguiente, el martes, cuando van otra vez para Jerusalén, pasan por el mismo camino, pero la higuera, llena de hojas, ahora está seca. Y las hojas secas sobre la tierra, y la higuera sin hojas y sin fruto. Entonces Pedro dice: Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces Jesús dice: nunca nadie vuelva a comer fruto de ti. Volvemos al punto que traté de explicarles. ¿Qué fue esto? ¿Una clase? ¿Una parábola? ¿Una lección? ¿Una profecía? ¿Qué fue? No, una experiencia. Una parábola es una comparación, es cuando yo me paro y doy una enseñanza. El reino de los cielos es semejante a un mercader. Ahí no hay ningún mercader, yo lo estoy diciendo. Pero aquí no hay ninguna parábola. Ellos vieron cómo el Señor maldijo a la higuera, la maldijo. Y ellos vieron al día siguiente que era imposible que esa higuera en 24 horas estuviera seca desde las raíces. Por eso le llama la atención. Señor, la higuera que maldijiste se secó. Y el Señor le dice entonces: tened la fe de Dios. El Señor les estaba enseñando a través de un acto real, un acto de la vida. Aquí no hay una parábola, no hay una historia, no hay una alegoría. Aquí hay algo que ha sucedido en la realidad. Esa es la fe de Dios, la que aprende de las cosas que nos suceden en la vida. Yo me imagino que a usted le ha sucedido algo en la vida. Yo me imagino. Pero si no podemos aprender de las cosas que nos suceden en la vida, aunque veamos la higuera seca, para nosotros no simbolizará nada. Pero para alguien que ha escuchado a Jesús, esta higuera tendrá un gran simbolismo. Las experiencias de la vida nos dan lecciones según nuestra necesidad particular. Santo Dios. Dios usa las experiencias
para darnos enseñanzas con respecto a nuestra necesidad. Significa que si el Señor les dice, tened la fe de Dios, con esa higuera el Señor les estaba dando una lección sobre algo que ellos necesitaban. Está conmigo. ¿Qué necesitaban los apóstoles? ¿Qué necesitaban? No pueden ser que necesitaban agua, o necesitaban un cuchillo, o necesitaban un carro, o necesitaban una suegra. Lo que necesitaban era fe. ¿Y qué usó Dios? Una experiencia de la vida, una higuera. Así que mi palabra es: ¿acaso habrá alguien que me escucha atravesando alguna experiencia de la vida que no es normal? Es normal que usted coma, que usted duerma, que usted vaya al trabajo, que regrese. Pero no es normal que usted vaya en la calle y un automóvil le dé por detrás al suyo y usted quede con síndrome de latigazo y una mano metida y el dolor acá. Eso no es normal. ¿Habrá algo que Dios me quiera enseñar con eso? Eso es lo que trato de decirle. La fe encuentra lecciones de Dios en las experiencias de la vida. Es normal que en esta época de pandemia y de despido el jefe la llame y le diga: señora, hemos visto que usted tiene una deuda con el banco de la hipoteca de su casa y también está pagando el automóvil. Mire, queremos decirle que no se preocupe, la empresa se hará cargo, ya hemos hecho la averiguación y mañana usted estará libre de deuda. ¿Usted cree que eso es normal? Santo Dios, yo sello esa palabra, Padre. Eso me ocurrirá a mí, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios nos enseña. Ahora, oye esto: la misma experiencia, a ti te da una lección y a mí me da otra. La misma experiencia. La higuera, les dije, es un símbolo de Israel. Cuando el Señor maldijo la higuera y le dijo: nunca jamás nadie coma fruto de ti, estaba hablando de Israel. Así que esto era una lección para la nación de Israel. De hecho, el templo fue destruido. Le estaba dando una lección a los líderes religiosos, a los fariseos, a los saduceos. El templo de Jerusalén era majestuoso. Se veía desde cualquier lugar, como estaba en el monte de Sión. Cualquiera que supiera de Galilea o de las cercanías del Mar Muerto, o que subiera del lado del mar Mediterráneo, veía el templo en su majestad. Pero cuando llegaba, encontraba cambistas, encontraba vendedores de palomas, encontraba una religión muy instrumental, pero vacía, hueca. Era una higuera seca, no, sin fruto. Era una higuera sin fruto, sin fruto. Y lo que está sin fruto se va a secar. Fue una sola experiencia. No maldijo una higuera para los judíos, otra higuera para los fariseos, otra higuera para los saduceos, otra higuera para los herodianos, otra higuera para los apóstoles. No, fue la misma higuera, pero con una lección particular para cada uno, dependiendo de la necesidad que tuviera cada uno. Hermanos, ¿cuántas pandemias hay? ¿Cuántos coronavirus hay?
¿Cuántos COVID hay? Pero mira, le está dando lecciones al gobierno, al Ministerio de Salud, a las cantinas, a los casinos, a la iglesia, a los pastores, a los hermanos, a los músicos enamorados. Le está dando. Santo Dios. Y dentro de las experiencias que Dios nos da, pueden ser unas. Por eso les dije, la higuera nos enseña que las experiencias pueden ser una sola, pero las lecciones muchas, dependiendo de la necesidad que tengamos. Y yo estoy seguro, porque estoy seguro, que la inmensa mayoría de los que me escuchan están atravesando alguna experiencia inusual, no normal de la vida, alguna experiencia diferente. Dios te quiere enseñar algo. Dígame un amén, por favor. Dígame un amén. No me deje predicar solo. Dígame un amén. Dios nos quiere enseñar algo. ¿Qué dice Romanos 8:28 que tanto citamos? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero esto se aplica igualmente a las experiencias de la vida que Dios quiere usar para nuestro bien. De manera que la fe de Dios encuentra, Dios me está enseñando algo con esto. ¿Qué es, Señor? ¿Qué es? ¿Qué quieres formar de mí? ¿Qué quieres pedir de mí? ¿Qué quieres, oh Dios, que te entregue? ¿O qué quieres que reciba? ¿O que aprenda? Así que si algo se seca en su vida, entendamos que Dios tiene una manera de enseñarnos sus lecciones maravillosas. La higuera seca nos enseña también que la esterilidad es una maldición. Así está en la Biblia. Lo que es estéril no produce. Y Dios nos creó para producir. Mire, cada acto creativo de Dios dice: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, semilla que dé fruto. ¿Sí o no? Dios no dijo: produzca la tierra hierba seca, seca que se muere, planta que se muere. No, produzca. Y cuando creó al hombre, ¿qué dijo? Santo Dios. 7 meses fuera de la iglesia y se nos olvidó la Biblia. Cuando creó al hombre dijo: fructificad y multiplicaos. Dios no creó 1 millón de hombres y mujeres, creó un hombre y una mujer. Y dijo: fructificad y multiplicaos, porque la bendición está en dar fruto. Cuando no hay fruto, hay símbolo de maldición. Abraham le decía a Dios, capítulo 15 de Génesis, cuando Dios le dice: de cierto vendré y te bendeciré. Abraham le contesta: pero tú me dices que me bendices y mi heredero va a ser un damaseno, porque no me has dado prole, no me has dado hijo, somos infructíferos. La mujer, la esposa de Jacob, Raquel, decía: dame hijos o me muero. Dame hijos o me muero. En cambio, la
fecundidad es una bendición. Dice, no habrá en ti mujer estéril, ni mujer que no complete el número de sus días. Dice, bendita será tu tierra, bendito será tu ganado, benditas serán tus ovejas. Salmo 144, sean de nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de granos, nuestros ganados se multipliquen a millares de millares. Entonces a Pedro y a los discípulos le llamó la atención, porque lo que está seco no es bendición, es maldición. Entonces el Salmo 25 dice, muéstrame, oh Jehová, tu camino, enséñame tus sendas. Muéstrame, oh Jehová, tu camino, enséñame tus sendas. Enséñame en la verdad. Enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Señor, yo no quiero ser una higuera estéril. Close, please. Yo no quiero ser una higuera estéril. No, yo quiero ser una planta que dé fruto. Aleluya. Bueno, me sentiré contento si alguien en cualquier lugar que me escuche aprende. Por esta experiencia que estoy viviendo, Dios me quiere enseñar algo. Y me quiere enseñar algo para mi bien. Y me quiere enseñar algo para que yo no sea infructífero. Y me quiere enseñar algo para que mi vida no se seque. Esa es la fe de Dios. Número 2, la fe de Dios. ¿Está escribiendo? ¿Está copiando? ¿No necesita hacerlo? Oh, usted es más sabia que yo. Gloria a Dios. A mí me tomó mucho tiempo llegar a esto y mucha oración. La fe de Dios habla. ¿No me escucharon? 7 meses fuera de la casa de Dios, el ratón le mordió la lengua. La fe de Dios habla. Jesús pasó, fue a buscar fruto a la higuera. Llegó a la higuera llena de hojas y buscó el fruto, pero no lo halló. Entonces pidió un malatión y pidió Aqualat y DDT y trajo una bomba. Y maldijo la higuera. Creo que no tengo que explicar lo que voy a decir. ¿Qué hizo Jesús con la higuera? Le habló, punto. Le habló. Ahí estaba la higuera bonita con sus hojas. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y se acabó. No hizo más nada. Ni siquiera la pateó ni nada. Yo he visto gente pateando carros. Porquería. Jesús llegó a la higuera y sencillamente le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti, y se secó. Tener la fe. A ver, contésteme por favor. Tener la fe. ¿Cuál es la fe de Dios? La que habla. No nada más la que piensa, la que habla. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué viene después? Y dijo Dios, dígalo en voz alta, y dijo Dios. ¿Cómo se creó el agua? Y dijo Dios. ¿Cómo se creó la luz? Y dijo Dios. ¿Cómo se separó el cielo de la tierra? Y dijo Dios. ¿Cómo se crearon los peces? Y dijo Dios. ¿Cómo se crearon las plantas? Y dijo Dios. Esa es la fe de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mire, rápidamente porque el tiempo se me va. ¿A quién le habló Jesús? Jesús le habló a la enfermedad. Le habló a la enfermedad de la mujer encorvada y la mujer quedó erecta. Le habló al hidrópico y quedó sano. ¿A cuántos ciegos sanó? Dice, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Con la palabra. ¿A quién más le habló Jesús? A los demonios. ¿Qué le dijo al demonio? Sal fuera. Al endemoniado Gadarada le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión me llamo porque somos muchos. Entonces Jesús le dijo, sal fuera. Al otro endemoniado le dijo al demonio, sal fuera y no entres más en él. Al demonio que oprimía al muchacho, Jesús le dijo, sal fuera y no entres más en él. No le habló al muchacho enfermo, le habló al demonio. ¿Está conmigo, por favor? ¿Puede decir un amén, por favor? Vamos entonces, la fe de Dios. Dígalo en voz alta. La fe de Dios. ¿Usted cree que es locura cuando el pastor dice dinero? La gente se queda viendo. Ese es el dinero de la gente. Yo no sé cómo va a venir, pero va a venir. Amén. ¿Está conmigo? Vámonos a la barca. Vámonos a la embarcación. Vamos al otro lado. Jesús deja a los discípulos atendiendo la embarcación. Él se va a dormir. Pone la cabeza en un cabezal. Se levanta una tempestad de viento gigante. Ellos creen que se ahogan. Le gritan al Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Jesús toma el walkie-talkie y llama a la autoridad marítima y llama a salvamento. ¡Hey, vengan! Hay algo que él hizo. ¿A quién le habló? Dice, le habló al viento y al mar y le dijo, calla, enmudece, porque la fe de Dios Jesús le habló. Me encanta esto. Jesús le habló a la muerte. Lázaro tenía 4 días de muerto. Ya es día. Pero Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto se levantó. Y aunque salió atado, las manos y los pies salió. Yo no sé cómo hizo Lázaro para... Jesús dijo, desátenlo y déjenlo ir. Jesús le habló a la muerte. Porque la fe de Dios... ¿Y qué más? Jesús le habló a Dios.
Jesús le habló a Dios. Entonces la fe habla. Padre nuestro que estás en los cielos. Fe. Si no tengo fe, ¿para qué hablo con Dios? Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Jesús, ¿frente a quién? Frente a Lázaro, la tumba. Habló con Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús habló con Dios. Salmo 116, versículo 10. Se vuelve a repetir en los 2 Corintios 4, 16. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Salmo 116, 10. Y luego Pablo lo cita escribiéndole a los corintios y le dice, así está escrito, creí por tanto hablé, de manera pues que como está escrito, creí por tanto hablé, yo como creo, yo también hablo, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Significa que el que cree, ¿y qué vamos a hablar? Romanos dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted dice, soy pobre, indudablemente será pobre. Usted dice, estoy enfermo, indudablemente se estará enfermo. Por eso la Biblia dice, diga el débil. La fe de Dios habla. El hablar es el modus operandi de Dios. Repito esto, el hablar es el modus operandi de Dios. Dios no creó una generadora eléctrica para darnos luz. Sencillamente, santo, dijo, sea la luz. El hablar es el modus operandi de Dios. La fe actúa como Dios actúa. La fe de Dios actúa como Dios actúa. El Señor no creó un matamaleza para secar la higuera. Sencillamente le habló. Entonces la fe de Dios me dice, habla. ¿A quién le vas a hablar? A la enfermedad, a la tempestad, al viento, al demonio, al diablo, a la muerte, a Dios. Voy a hablar. Creo y hablo. Creo y hablo. Creo y hablo. Creo que por la llaga de Cristo he sido curado. Entonces hablo y me declaro sano por la llaga de Cristo. Creo que Él me suplirá toda mi necesidad conforme a su riqueza en gloria. Por tanto hablo. Número 3. La fe de Dios. Oye esto. La fe de Dios. Santo Dios. Esto es maravilloso. La fe de Dios ve la sustancia y no solo la apariencia. Porque si fuera por apariencia, estaba muy bonita, muy bonito este árbol. La higuera estaba muy bonita. Esa era la apariencia. Pero la fe de Dios no se guía por la apariencia. La fe de Dios se guía por la sustancia. La apariencia, está conmigo, la apariencia de la higuera estaba en
Santo Dios. Las hojas, muchas hojas. Esa era la apariencia. La sustancia de la higuera debería estar en el fruto, en el higo. ¿Cuántas veces nos guiamos por la apariencia, pero no vemos la sustancia? Hasta en los ministerios. Gente que se deja impresionar porque alguien grita o habla muy bien o dice muchas cosas, pero usted lo analiza y ese chicheme es pura agua. Yo no quiero apariencia, yo quiero sustancia. La fe de Dios busca la sustancia. Rápidamente, la fe examina. Dice que de lejos, en el camino vio a lo lejos una higuera y se acercó para encontrar fruto. A lo lejos parece, pero lo de Dios no se ve de lejos. Lo de Dios hay que verlo cerca. Porque de lejos algo puede parecer, pero de cerca uno puede examinar y ver la realidad. Y te vas a dar cuenta que ese cabello hermoso es peluca. Pero de lejos, qué hermoso se ve. Pero acércate y vea, peluca. De lejos nos encandilan, pero acércate, vas a ver pata de gallina, vas a ver ríos en la frente. De lejos se ve muy bien, pero acércate y cuando te habla, tú crees que es el coronavirus que te está hablando. De lejos parece una gran prenda carísima, pero acércate, puro cobre. ¿Está conmigo? Porque la fe de Dios es lo que el Señor les estaba enseñando a ellos. Las cosas no se examinan de lejos. El médico te podrá atender hoy por telemedicina, pero si quiere hacerte un examen clínico, vas a tener que ir. ¿Quieres saber cómo está la próstata? Vas a tener que ir. Eso no te lo pueden examinar así por computadora. Porque la fe no ve la apariencia. La fe busca la sustancia. No quiero hojas, quiero fruto. En Israel estamos en otoño. Después de esto viene el invierno. Las hojas de la higuera se caen en invierno. La temperatura y muchas veces hasta la nieve, donde cae nieve, le quitan las hojas. Final de febrero, principio de marzo, comienzan a salir las hojas. De manera que cuando Jesús vio muchas hojas, ella debería tener higo, porque debajo de las grandes hojas estaban los higos. Cualquiera la veía de lejos y dice, tiene higos. Se adelantó al tiempo porque tiene las hojas. Hermano, esto es una gran lección. La fe tiene que examinar lo que está por delante. Y yo le digo, a mí me asombra la cantidad de hermanitos
que dicen: wow, esa mujer predica. ¿Qué predica? Predica que te va a ir bien, que todo será maravilloso, que Dios está contigo, que la gloria de Dios te acompaña, no importa cómo vivas. Tremendo mensaje. Bonito, pero sin sustancia. La fe discierne. La fe se acerca para examinar. La fe aprecia los frutos, no el follaje. Y la fe se aleja de la maldición. Quedó maldita, yo me voy de aquí. No esté cerca de la maldición. Busque el lugar donde está la bendición de Dios. Y en esta casa está la bendición de Dios. Amén. Lo demás lo voy a dejar para la otra reunión, para la próxima reunión. Pero quiero decirle que quiero que el Señor nos dé la gracia de aprender de las lecciones de la vida, de las experiencias. Y al decir esto, espero que usted abra su corazón y diga: Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me estás preparando para qué, Señor? Mire, yo ayer salí tan emocionado para el primer bautismo en agua después de 7 meses. Tenemos entre hermanos preparados y hermanos en preparación casi 1000 hermanos para bautizar. Y ayer era nuestro primer bautismo. Lo estamos haciendo muy pequeño, grupitos muy pequeñitos. Y lo estamos haciendo sin música, sin nada, solo con las medidas de bioseguridad. Así que yo iba feliz. Voy alabando al Señor. Y de pronto así, un estruendo. La cabeza se me va para atrás, ¡tao! Esa cosa que le llaman el síndrome del latigazo. Y me detengo. Una camioneta fuerte le dio a mi auto por detrás. Tuve que quedarme ahí asoleado, esperando esto, lo otro, mientras la desesperación de llegar para estar en el bautismo. Pero me calmé y dije: Señor, quiero aplicar: a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Eso no es un decir nada más. Quiere decir que aquí tú tienes algo. Y en lugar de quedarme, me encerré en el auto a orar. Cuando salí, cantidad de gente que pasaba, que preguntaban, querían detenerse, querían lo otro. Algunos hasta se detuvieron. El policía del tránsito que llegó inmediatamente supo que yo era el pastor, pues. Y después llegó el del seguro y el conductor que me había colisionado. Ustedes saben que colisión por detrás no hay. Y yo no quería preocuparlo tampoco. Así que le dije: mire, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Y usted no está enojado, pastor? Sinceramente no. Hubiera querido llegar más temprano a donde voy, pero Dios sabe por qué. Hice una oración por el policía. Hice una oración por el del seguro. Hice una oración por el que me había colisionado. Y el hombre se quitó los lentes y una lagrimita y me dijo: yo siempre habría querido conocerlo. Siempre habría querido estar cerca. Siempre habría querido hablar con usted. Y mire, en qué circunstancia tan difícil. Yo le dije: no se preocupe,
Dios tiene todo bajo control y Dios es bueno. Y oré por él y su familia. Y me dice: pastor, yo me congrego en la iglesia tal. Mi pastor es fulano de tal. Amado, ¿qué tal si yo hubiera reaccionado negativamente? ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué te pasa? Venía dormido, venía chateando. ¿Qué te pasó? Tú no ves. Ahora ¿quién me va a arreglar esto? ¿Y quién me va a pagar el tiempo que yo estoy aquí aguantado? El tipo hubiera dicho: ese pastor, ese anda en el bofe. Pero las experiencias de la vida van a examinar qué hay en nosotros. Si hay pura hoja y hoja y hoja y hoja, o si en verdad hay fruto de Dios. Mi auto no quedó bien, hay que llevarlo al taller, todo lo demás, pero todo eso se recupera. No fui al médico, me hice una oración yo mismo, me viré la cabeza, me la volví a virar. Me la puse, oramos y me fui para el bautismo. No sé quién le dijo a mi esposa, y mi esposa me llamó preocupada que ya tenía un médico, que el doctor Pinilla, que no sé qué, que por favor, ¿qué tal? Yo le dije: yo voy a comprobar si tengo hoja o si tengo higo. Y di la palabra: en el nombre de Jesús, acomódate. Oramos por los muchachos en el bautismo, tuvimos una bendición tan grande. Eso fue algo tan hermoso, tan lindo. Y después de eso, cuando ya todo terminó y la bendición y todo, me fui a enseñarle al sensei y a Abdul y a otro hermano cómo remar. Y por 1 hora les estuve dando lección de remo. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Si verdaderamente no somos hoja, si verdaderamente somos semilla, fruto y bendición. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, que estás con nosotros y estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias que no hay nada que nos ocurra de lo cual tú no tengas control, de lo cual tú no tengas dominio. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Encuentra en nosotros hoy fruto, Señor. No queremos vivir de apariencia, queremos vivir de realidad. Queremos aprender de lo que nos está sucediendo. Yo quiero orar un minuto por alguien que me diga: pastor, yo estoy pasando una circunstancia que no es normal, una circunstancia que yo no esperé, una circunstancia que yo no programé, una circunstancia que no estaba en el plan. Pastor, ore, que mi corazón se abra a lo que el Señor quiera enseñarme.